Hola hermanos, qué gusto es poder llegar hasta sus hogares una vez más por medio de esta transmisión. Les saludamos desde aquí, desde la Nueva Unión Dolores Petén, Guatemala, y un saludo a toda la iglesia familia de Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión. Hoy estaremos dando nuestro servicio que damos los días miércoles, y hoy es un día muy especial porque hoy es el día que el Señor destinó que escucháramos su revelación, y para mí es un gusto y un privilegio estar frente a ustedes porque así le plació al Señor este día que su servidor esté con ustedes dando esta enseñanza que ha sido preparada por el Señor. El tema de hoy se llama pasión por servir al Señor. Pasión por servir al Señor. Muy bien. Muchas personas cuando hablamos de pasión lo confunden con emoción por servir al Señor. Mucha gente está emocionada por servir al Señor, y pues no cabe duda que la emoción es buena, pero solo es momentánea, es para un momento, es porque hubo algo que los motivó. Pero cuando yo veo a la luz de las Escrituras la pasión por servir al Señor, y por supuesto vemos a nuestro Señor Jesús con qué pasión hizo la voluntad de Dios, y que Él estuvo dispuesto a hacer todo lo que el Padre le dijera sin ver lo que le iba a pasar, o sea, sin ponerle cuidado a lo que tenía que sufrir, a lo que tenía que padecer. Entonces, tengo unos versículos a continuación, y si gustan vamos conmigo a las Escrituras en Mateo 4:10. En Mateo 4:10 tenemos un ejemplo de que debemos servir solo a Cristo. Entonces dice así en Mateo 4:10, dice: servirle solo a Él. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces, vemos un ejemplo aquí, Jesús ubicando por supuesto a Satanás, donde le dice: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Qué significa eso? Que solo a Él debemos de darle la debida adoración, y por supuesto con un servicio de muchas maneras, de muchas formas, porque usted y yo saben que cuando vemos a un cristiano, independientemente a qué denominación esté yendo, y le hemos preguntado, tal vez tú le has preguntado: ¿y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí sirviéndole al Señor, pero tal vez en ese momento va para el culto. Y tal vez lo ves dentro de unos 3 años: ¿y qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Aquí sirviéndole al Señor. ¿Y para dónde va? Para el culto. Y mucha gente ha creído que solo ir al culto es servirle al Señor, que solo estar haciendo cierta actividad dentro del templo es servirle al Señor. Por ejemplo, algunos se dedican mucho a orar, otros se dedican a evangelizar, pero a veces dejamos el propósito exactamente por el cual el Señor nos envió a esta tierra a servir de una manera integral. Y también tenemos un ejemplo aquí donde dice que se puede servir al Señor de distintas maneras. A lo que me refería anteriormente era, ¿verdad?, que muchas personas creen estar sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque van a una iglesia. ¿Por qué también? Porque se visten de una manera muy bien vestidos, ¿verdad? Y con su Biblia. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Algunos dicen: aquí como en la mojarra. Otros dicen: en la lucha y en la prueba. Otros pues aquí llevándola. Otros luchando. Y hay muchas formas, que la última que estuve oyendo fue aquí llevando la cruz. Y pareciera ese servicio de llevar la cruz como algo cansado, algo como que la gente va agotada llevando supuestamente la cruz de Jesús, cuando vemos a la luz de las Escrituras que Jesús ya llevó en la cruz, llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras quejas, todas nuestras excusas. Entonces,
hay distintas maneras de servir al Señor. Y vamos a ir a 1 Corintios 12:5. En 1 Corintios 12:5 habla de las distintas formas de servir al Señor. Y dice 1 Corintios 12:5 en la TLA: se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Bueno, cuando dice acá que se puede servir al Señor de distintas maneras, pero dice, pero todos sirven al mismo Señor. Esto se da a veces en las iglesias o en las entidades cristianas, que creen algunos que por tener puestos mayores, por ejemplo, yo he oído mencionar mayordomos, en otras denominaciones, ¿verdad? Mayordomos, ujieres o diáconos, bueno, cualquier palabra es correcta. En el caso nuestro, asistencia pastoral, está también discipulador, y bueno, y todos estos cargos que nos llevan a servir al Señor. Pero vemos algunos que por estar haciendo un servicio, pareciera que ese servicio es de alta categoría o es de alto nivel. Y cuando veo a la luz de la Escritura todos servimos al mismo Señor, independientemente si me tocó que venir a barrer, a chapear el sitio del templo, o me tocó que poner el vaso de agua, como lo vemos a veces nos reunimos como grupo y me toca a mí la comisión de servir en el templo. Y al que menos puede hacer cosas le ponemos el vaso de agua. ¿Por qué? Porque pareciera que ese es el trabajito más, el más bajito que hay, o el más gachito, decimos aquí en Guatemala. Pero realmente esa persona que está poniendo ese vaso de agua, de fresco, o té, o café, independientemente de lo que sea, sabemos que ese trabajo debe ir bien hecho. El vaso bien lavado, ese jugo tal vez fue comprado de una tienda con el mismo dinero de la bolsa de esa persona, porque hemos visto poner algunos sus juguitos, otros un vaso de agua, café. Bueno, independientemente que sea. Pero lo hermoso es que hemos visto como el servicio más pequeño, servir, o poner el vaso de agua, o barrer, trapear. Bueno, ustedes lleven trapo y limpian los instrumentos. Como estamos hablando de servir, y de servirlo con pasión, hacer las cosas con pasión, significa, hermanos o amigo que me escuchas, que si tú y yo vamos a hacer algo para el Señor, por sencillo que sea, no voy a decir insignificante, porque todo significa para el Señor algo, significa que si tú y yo hacemos algo para el Señor, sea dentro del templo, fuera del templo, que es donde más nos movemos, porque en el templo tú y yo sabes que nos movemos por momentos, por horas. En este caso nosotros ahorita un servicio a la semana, que de 1 hora, y las otras el resto del tiempo, pues yo tengo que servirle al Señor fuera de las 4 paredes, como papá, como tío, como abuelo todavía no, como amigo, como hermano, como discípulo. Yo tengo que hacer ese servicio, porque vemos más adelante acá que también Jesús es el modelo de servir. Y para ese modelo vamos a ir a Mateo 20:28. Mateo 20:28 en la Reina Valera. Y vamos a ver cómo Jesús es el modelo de servicio. Y dice Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, vemos un servicio de Cristo aquí, que Él dice que no vino para ser servido, sino para servir. Indudablemente, conociendo a Cristo, Él todo lo hacía con pasión. No con compasión, sino con pasión, con aquel fervor, aquel entusiasmo, que Él sabía que algo que hacía, lo hacía para su Padre. Lo hacía porque un día nosotros íbamos a ver que Jesús iba a modelar para nosotros. En aquella vez que Él lo hizo aquí en la tierra, agradando al Padre, por supuesto,
y vamos a decir así, y grabando una escena para que tú y yo hoy las podamos ver en la forma de servir a Jesús. Que Él no vino a hacer un servicio, solo servicio, sino me da curiosidad esto que dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. O sea, dar la vida. Ahora, si ustedes se van dando cuenta el servicio, cómo va aumentando. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de servir, lo primero, ¿qué está haciendo, hermano? Sirviéndole al Señor. Bueno, y si está haciendo algo, lo está haciendo dentro del templo porque Él asimila o enfoca que servir al Señor es cuando venimos al templo. Cuando entramos por las puertas, en algunos casos, algunos saludando al hermano con acciones de gracias, como dice la Escritura, bendiciendo su nombre. Y cuando venimos, miramos una escoba tirada, la levantamos, vamos a quitarle las mantas a las bocinas, a poner los micrófonos. Eso está bien y está correcto, qué bueno, pero no debemos de quedarnos solo en ese servicio. Cuando digo eso, lo que acabo de decir no es que solo eso. Sé que algunos vienen a poner el alfolí, otros vienen a recoger las ofrendas, otros a contarlas, y ustedes y yo sabemos, hasta ustedes se pueden imaginar algunas veces lo que nos han puesto a hacer en construcción, en hacer baños, limpieza y todo esto. Pero cuando veo a Jesús, el modelo de servicio, me llena de alegría porque sé que el modelo a seguir por excelencia, Jesús, siempre rebasó los límites, siempre fue más allá, siempre fue trascendente Jesús. Nunca se quedó escaso en un servicio de decir, bueno, el Padre me dijo, ya estuvo, ya lo hice, ¿qué más? Aquí está, amén. Pero vamos, y me gusta cuando dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Y no solo una vida que nosotros le decimos, bueno, yo estoy dando la vida, por ejemplo, el momento que yo tal vez iba a salir con mi familia, o el momento que yo iba a descansar, o ver una película, ir a jugar bicicleta. Esa parte yo la doy para el Señor. No solo se trata de esa forma, de dejar hacer lo mío y hacerlo del Señor. Si cuando vemos a Cristo aquí, cuando dice para dar su vida, está hablando de dar la vida literalmente. Ustedes y yo saben de qué les estoy hablando. De que murió y resucitó. O sea, vemos un servicio de Cristo, como les decía, apasionado. Por supuesto, como humano le dolió. Porque aquí dice el Hijo del Hombre, Cristo hecho hombre, hecho carne, el verbo hecho carne, como dice el libro de Juan, vino a servir y no a ser servido. Entonces, cuando veo esa escena de Cristo dando su vida, ustedes ya saben la escena de que lo golpearon, lo escupieron, lo mataron, lo hirieron, y ustedes saben todo el procedimiento. Si no lo has leído, lo has visto en alguna película, creo que hasta en las películas se queda escaso esa escena de dar la vida por nosotros del Señor. Pero cuando veo a Cristo haciendo eso, y ahora lo que nos corresponde hacer nosotros, que no nos está pidiendo den la vida, así literalmente, que algunos lo han querido ser mártires por decir yo voy a dar la vida por el Señor. Estuve viendo unos videos de personas que se querían dejar crucificar, y por accidente se cayeron, tal vez sí sufrieron, pero por accidente. Pero eso no vale nada. Para mí en las Escrituras solo vale la muerte de Jesús en la cruz. Ese servicio que hizo Jesús, ese acto lleno de amor para con nosotros, de morir, porque a Él se le dijo que tenía que venir a morir. A estas personas que se cuelgan en una cruz o se la echan al hombro y los golpean, eso no tiene nada que ver. Eso solo es un drama para aquellos que quieren llamar la atención, pero realmente ahí no está pasando nada. Ahora, en la muerte de Cristo Jesús, me estoy deteniendo un poco acá porque es el modelo de servicio de Cristo. Y cuando habla de dar la vida, y no solo en rescate por muchos, en rescate por toda la humanidad, por ti y por mí, para que nuestros pecados, cuando nosotros los confesemos, sean perdonados. Cuando tú pidas una
una sanidad, cuando tú pidas lo que quieras pedir en el nombre del Señor, eso está listo, está habilitado por la muerte, por ese servicio, por esa pasión que tuvo Cristo en la cruz del Calvario para dar su vida por todos nosotros. Qué bueno es poder saber que el Señor Jesús, el modelo de servicio, no significa que nosotros no podamos alcanzarlo. Claro que sí podemos. Por eso estamos aquí. Por eso hoy tú estás viendo esta transmisión. ¿Por qué? Porque hoy el Señor le plació que yo estuviera aquí, tú estés ahí. Y que seamos edificados y que podamos servirle al Señor de una manera tradicional, sino de una manera con pasión. Una manera que cuando lo hagas por insignificante o por sencillo, que sea lo que te pongan a hacer, hazlo con esa pasión, hazlo con un servicio, hazlo con esa, ¿qué te pudiera decir yo? Con ese cuidado, con ese propósito de saber que es para tu Señor, para mi Señor, y que cuando lo estés haciendo, disfruta ese momento, sonríe. Si te tocó que sudar, como decimos aquí en Guatemala, fajarte, decimos, ¿va? Ponerte y darle duro, descargar un camión de piedrín, de arena, o me acuerdo que hace unos días estuvimos poniendo el techo de unos baños que estamos construyendo. El sol estaba insoportable. Los que estaban abajo estaban sudando y nosotros arriba soldando y poniendo esa estructura metálica. Pero mira, hermano, cuando nos tomábamos ese fresco, esa agua que los mismos hermanos nos mandaban, yo dije, cuánto trabajo hemos hecho bajo el sol, y ahora que estamos acá, aunque hemos hecho otros, hemos estado pendientes de qué es lo que se necesita y todo, pero decía yo, y si me quemo, pues que sea para el Señor, porque era inevitable. Si yo me cubría el sol de arriba, me quemaba la soldadura, porque yo estaba soldando. Pero y si cualquier cosa, cualquier movimiento en lo alto, era tener mucho cuidado. Pero miré a otros hermanos, yo con aquella pasión, pasándome una cosa, el casco, unos el electrodo, y otros allá abajo pasando las láminas con guantes porque corta. Y cómo, qué hermoso era ver a esos hermanos, aunque no estábamos en un culto, no estábamos de rodillas, no estábamos cantando coros o alabanzas, no, estábamos en una construcción que podríamos decir, pero como es para el Señor, eso es servicio también. Muy bien, entonces por eso el versículo anterior decía que hay distintas formas de servir. Y todo lo hacemos para el mismo Señor. Ya que hoy, aquella vez estuve allá, poniendo una lámina, soldando unas estructuras. Y hoy aquí estoy sirviéndole al Señor de una manera de darle a Él, darle a ustedes, predicando, anunciando las buenas nuevas del Señor y corrigiéndonos nosotros mismos, porque para eso nos llamó el Señor, a ser corregidos y corregir a los demás. También tengo vemos un servicio de Pablo y yo le puse como un subtema, dice Pablo preso por servir. Como podría decir alguien, no se escuchó, ¿verdad? Bien, preso en la cárcel por servir. Y vamos a ir a Mateo 20:28. Mateo 20:28. Vemos a un Pablo, yo sé que en alguna manera, en algún momento te ha tocado que ir a las escrituras, a ver, le llaman las cartas paulinas, porque las escribió Pablo. Cuando yo veo los libros que escribió Pablo, pues por supuesto que la escritura dice que eran cartas. Le tocaba que mandar cartas porque como estaba preso, allá él escribía y el discipulado, vamos a decir así, el adiestramiento, y lo enviaba a Éfeso, lo enviaba a Colosa, a Galacia y todos los que algunas iglesias donde él mandaba a corregir. Pero aquí dice Pablo 20:28. Por lo tanto, habla Pablo, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Disculpen, yo lo busqué en la NTV porque me gustó el enfoque que le da esta versión. Si tú vas a la Reina Valera,
Sin duda alguna, dice lo mismo, ¿verdad? Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Hay gente que no se siente llamada. Es que a mí no me han dicho. Es que solo los hermanos de allá, los de la foto, dicen algunos. Aquí no está hablando de que si te llamó el pastor o te llamó el discipulador o te llamó. Aquí el llamado lo hizo el Señor para venir a servir. Y siempre quiero aclarar, no solo venir a servir al templo, porque estamos hablando de un servicio íntegro, integral, en todas las áreas. Solo por darme a entender, sé que estoy redundando, en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que llevar nosotros el servicio. Como te decía, como padre, como hijo también, como discipulador, ¿verdad? Y en todas las áreas que nos movamos. En todas las áreas y en distintas formas que el Señor nos ha llevado a que nosotros debemos de servir. Y vemos a Pablo, aquí ahora voy a ir con Pablo un poco, que está preso por servir. ¿Cómo así, hermano Josué, que Pablo preso? Sí, a Pablo lo metieron preso por predicar la palabra del Señor. Toda la vida casi Pablo estuvo preso, y si salía de la cárcel era para llevarlo a otra cárcel. Salía de una cárcel para ir a la otra. ¿Y por qué Pablo preso? Porque él en ese tiempo habían prohibido que se predicara el evangelio. Y Pablo había sido llamado como tú y yo a servirle al Señor, a predicar. Y la pasión que Pablo tenía no lo dejaba. Él, sin duda alguna, Pablo murió predicando. No sabemos, qué les digo, Pablo pues murió, pero él nunca se detuvo por la pasión que él tenía de servir al Señor. Nunca se detuvo en decir, ay Dios, qué duro, a mí me está yendo duro, miren aquí preso y el Señor no me saca de acá, el Señor pues no tiene misericordia de mí. Pablo no vio todo eso. Y por supuesto en esos tiempos, bueno, nosotros somos de los tiempos del siglo XXI, aquel siglo era el siglo I. Y no sé qué clase de cárceles habían. Sin duda alguna, pues el hierro ya existía, puertas de metal, pero cárceles húmedas, incómodas. Yo ahora veo cárceles ahí con televisión, con teléfono, con somieres, depende de la clase de persona. También hay de las otras. Pero a lo que quiero llevarlos es, hermanos, que Pablo, por servirle al Señor con esa pasión que le servía, cuando hay pasión, por eso te decía, la pasión no es lo mismo que emoción. Muchas veces hay gente que se emociona y le pasa se me venía a la mente la parábola de aquella semilla que cayó entre pedregales, que germinó, echó unas cuantas hojas, pero por la escasez de tierra, por lo árido del terreno, esa semilla se pierde. Así le pasa a esas personas que para mí esa es la emoción. Gente que se emociona, así le vamos a entrar, démosle y todo, pero al tiempo se rajan, como decimos, ¿verdad? Se echan para atrás, fracasan. ¿Por qué? Porque empezaron con emoción. Y una de las cosas que me gusta de esa palabra, la pasión. ¿Por qué? Porque yo veo a un Jesús apasionado. Ahora acá veo a un Pablo apasionado por el Señor. De hacer la voluntad del Padre. De hacer lo que se les fue dado a hacer. Entonces, y Pablo suplica, dice que llevemos una vida digna del llamado que hemos recibido de Dios. Porque en verdad hemos sido llamados. Sí, hermano, no es mentira que fuimos llamados a servir. ¿Y sabe cuál es lo más glorioso, lo más hermoso? Que no fuimos llamados por un humano. Fuimos llamados por la misericordia de Dios. Fuimos llamados por Dios mismo. ¿Por qué? Porque somos pertenencia de Él. Somos de Él. Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Por eso, qué hermoso ver a Pablo aquí con un servicio. Y por estar sirviéndole al Señor, Pablo iba preso.
No solo preso, hermano, allá lo golpeaban, allá era latigado, habían verdugos que usaban látigos. Y Pablo era golpeado, pateado. Bueno, similar a Jesús. Pues Pablo no lo estaba haciendo porque a Jesús lo habían hecho. Pero Jesús mismo también por predicar el evangelio, más que todo por eso, por traer la verdad como con pasión y en servicio a agradar a Dios, fue como Jesús le tocó padecer la muerte, y como dice la Escritura, muerte de cruz. También tengo un ejemplo muy hermoso aquí, de una forma errónea de servir al Señor. Pero lo estaba haciendo para el Señor. Pero encontré un versículo muy hermoso que es muy conocido por todos, y de una manera muy errónea, el creer que le estoy sirviendo al Señor. Para eso los quiero llevar a Lucas 10:40, y es el caso de Marta y María. Van a decir muchos, amén. Pero ¿por qué el Señor hoy nos trae esta hermosa revelación? Veamos un servicio erróneo, error no agradable al Señor, porque ahí va a decir por qué a Jesús no le gustó. Pero según esta persona, estaba sirviendo. No sé si ya encontraron Lucas 10:40, y en la Reina Valera dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Qué hacía Marta? Se preocupaba con muchos quehaceres, estaba afanada. Y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. No quise seguir leyendo ni nada, porque como iglesia ya sabemos el contexto o la revelación de lo que el Señor dice aquí. Porque vemos que aquí, que Marta se preocupaba, y dice que María estaba con Jesús. Jesús llegó a la casa de Marta y María. Marta y María eran hermanas, pero una de ellas dice que estaba preocupada con muchos quehaceres. Pero Jesús llegó a su casa, o sea, llegó la visita, llegó el Rey de Reyes. Mire qué hermoso. Pero me gusta que María, ella se sienta con Jesús, dice la Escritura, y estuvo con él. Pero si leyéramos más adelante, tú puedes seguir leyendo ahí, Jesús corrige a Marta y le dice: Marta, Marta, turbada siempre estás, afanada, preocupada siempre estás. Pero ella, ¿qué dice aquí? Pero ella se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Qué estaba haciendo Marta? Sirviendo. ¿Pero qué era lo que ella servía? Ella le llamaba a servir a los quehaceres. Que la casa tenía que estar ordenada, por supuesto. Que la casa tenía que estar barrida. Porque una cosa es barrer, otra cosa es que estén ordenadas las cosas en su lugar. ¿Y qué más podemos hacer? Los trastes lavados, los sillones en su lugar, que hayan comido los pollos, bueno, no sé lo que tú tengas en tu casa, pero me agrada esta escena a mí, porque según Marta, ella estaba sirviendo, y todavía se acerca al Señor y le dice: Señor, ¿no te da cuidado? ¿Qué mujer más atrevida, más, qué pudiéramos decir, dándole órdenes a su Señor? Porque que ella no lo mirara como Señor no significaba que Jesús era Señor de ella. Amén. ¿No te da cuidado? Estaba hasta viendo a Jesús de descuidado. ¿Por qué? Por creer ella que el servicio que ella estaba haciendo era el correcto. Por eso le puse a esa parte yo servicios erróneos de servir al Señor. Porque esta mujer, según ella, hasta le dice al Señor: Señor, ¿no te da cuidado? ¿No te das cuenta? ¿No estás viendo que mi hermana ahí contigo sentada, contigo, y yo aquí haciendo los quehaceres de la casa? ¿No te das cuenta de eso, Señor? Entonces, según ella, y le estaba diciendo Señor, hermanos, qué contraste, qué podríamos decir, qué
ilógico, si lo podemos llamar humanamente, si podemos acoplar la palabra ilógico, diciéndole Señor y dándole órdenes al Señor que corrigiera a María. Amén. ¿Cómo Jesús va a corregir a la que está atendiéndolo? Más bien la otra María, la hermana de Marta, María, estando con Jesús, le estaba sirviendo. Porque ella estaba, ¿qué? Poniendo atención las directrices que Jesús le estaba dando. Amén. Por eso le llamé yo un error de servicio. Y hay mucha gente dentro de la congregación, mucha gente dentro de los hogares sirviéndole al Señor de esta manera. Porque decimos, yo le estoy sirviendo al Señor. Dios sabe, ahí al pastor el pastor sabe que lo estoy haciendo. Sí, el pastor sabe, el Señor lo sabe, lo que no lo sabe eres tú. Porque en este caso, el Señor sabía que Marta no lo estaba haciendo bien. Y ella estaba segura de que lo estaba haciendo bien, pero Jesús la ubica y la encausa en el camino verdadero, la causa en cómo se debe de servir al Señor. Porque después le dice, tú puedes seguir leyendo ahí, Marta, Marta, ahí podemos usar cualquier palabra, afanada, ocupada, pensativa, ¿qué más? La palabra que tú le puedas poner, siempre estás ocupada, siempre estás agotada, siempre estás en los quehaceres del mundo. Aunque eso es, sin duda alguna, hermanos, no por eso nosotros vamos a dejar de barrer, vamos a dejar de trapear, o vamos a dejar de llevar nuestros hijos a la escuela, o traerlos a traer porque yo vine hoy a enseñar aquí, que mi hija se venga a pie de la escuela. No, yo como padre tengo que organizarme, como esposo tengo que organizarme, como discípulo debo organizarme, y esa pasión que el Señor puso en mi vida de servirle a Él, tengo que seguirla enriqueciendo, tengo que seguirla fortaleciendo. ¿Para qué? Para que el Señor, aquí viene el versículo más hermoso. Bueno, todos son hermosos, ¿verdad, hermano? Los versículos, porque todos nos sirven de algo, para algo, y en su momento debido, pues, aplican. Amén. Pues, vamos a ir saliendo de Marta la afanada, que decíamos que se creía que ella tenía la razón por estar sirviendo, y dejó a Jesús por un lado, mientras que la otra se sentaba. Ella creía que ella tenía la razón. Y eso es lo más tremendo de a veces, que no caigamos en ese error tremendo. Porque el creer que yo le estoy sirviendo al Señor, y porque aquel está con el Señor, porque ahí en ese caso no era que Marta estaba en visión con el Señor, o estaba en un sueño, o estaba en el templo donde decimos, oh Señor, aquí está tu presencia. No es una presencia como hoy en día de presencia de Dios. Aquí literalmente María estaba con Cristo, como decimos nosotros, en cuerpo presente. Ahí estaba Jesús. Era Jesús literalmente que estaba en ese momento. Entonces, ahora podemos decir nosotros, pero la presencia del Señor es diferente. Es igual, es el mismo Señor, el Espíritu de Dios es el mismo Dios, el mismo Cristo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ir ahora de los dichosos, de los bienaventurados, de los, ¿qué podemos llamarle? De los afortunados de los que servimos al Señor. Y para ello vamos a ir a Lucas 12:37. Ve conmigo a Lucas 12:37 y lo vamos a hacer en la versión Reina Valera. Si tú vas tomando notas y lo quieres buscar en otra versión, búscalo, indaga. Y porque esto es algo hermoso que el Señor tiene para nosotros en este momento, en este servicio. Ya tienes Lucas 12:37 en Reina Valera y dice: bienaventurado aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles.
Voy a seguir y después vamos a llegar a esto porque está muy bonito esta parte. Dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Siervo viene de servir. Amén. Pero quiero ir otra vez al principio. Dice, bienaventurados aquellos siervos. Levanta la mano los siervos. Amén. A los cuales el Señor cuando venga, halle velando. No está hablando cuando nos hay, no dice aquí cuando nos hay en la iglesia. No dice aquí cuando nos hay orando. Velando en todo momento. Amén. De cierto os digo que se ceñirá y se hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahora nos van a servir a los siervos que servimos. Cuando Cristo venga a traer a su iglesia, ahora nos van a servir. Qué hermoso. Y dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son así. No hay, porque aquí está hablando el Señor. Bienaventurados son aquellos siervos que el Señor nos halle velando. Sinónimos de velar: atentos, listos, prevenidos. ¿Cómo se llama? ¿Qué más podemos ponerle tú? Tú puedes ponerle otra palabra hermosa ahí. Atentos a la venida del Señor Jesús. No por eso vamos a estar así. Ya viene, ya viene. O estar algunos, yo he visto algunos por ahí en el Facebook viendo la segunda venida de Cristo. Y el Señor ya viene. Y esa queda preocupación más que qué van a pasar, qué va a pasar para la segunda venida de Cristo. Si tú ves las noticias, pues ya está pasando. Pero cuando habla de velando, habla de que estés sirviendo. De que no pares de servir. Vamos a ver, por estarlo solo viendo parado, que ya viene, mejor deja de... Porque aquí no está hablando un velando de quedarse viendo o quedarse estático viendo. Habla de un velado de estar atento, de estar sirviendo, de estar ocupado en el reino de Dios. Porque el Señor viene a traer a los que estamos ocupados, a los que estamos haciendo algo, a los que estamos sirviendo. Y por eso decía el versículo aquello que el Señor nos llamó a servir. Fue el Señor el que nos llamó a servir. Y a veces, como les decía, decimos, es que a mí no me han dicho qué hacer. No te han dicho qué hacer, pero ya viste que están haciendo. No te han dicho qué hacer, pero ya notaste que allá están barriendo, que allá están chapeando, que a veces necesitan uno que vaya a un lugar, que vaya a otro. Y cuántas cosas que hay que estar haciendo. Pues este es el versículo más hermoso, pues que habla ya, concluyendo de esta enseñanza, porque les hablé del servicio, de diversidad de servicio, les hablé del modelo que es Jesús en servicio, de Pablo prisionero como servicio, y ¿qué más? Y bienaventurados. También hablé del servicio de Marta y María, según ellos, una forma errónea de servir, pero aquí al final de la enseñanza, bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, aquí dice velando, yo le voy a poner ahí sirviendo, porque siervos sirviendo, amén. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Está hablando de una fiesta, que cuando ya nos lleve al cielo nos vamos a sentar a la mesa y nos van a servir, amén. Eso es lo glorioso de que el servicio que tú hiciste acá, similar a Cristo, cuando vino aquí a la tierra, hizo lo que tenía que hacer y dice que se fue a sentar ¿a dónde? A la diestra del Padre. Amén. ¿A qué? Todavía hay un versículo que lo leí mientras buscaba esto, dice, y ángeles subían y bajaban y le servían. Amén. dice un versículo, no sé la cita, tal vez la buscas, pero a Jesús le servían ángeles. ¿Por qué? Porque Él servía. Amén. Pero Jesús no estaba esperando que alguno le viniera a servir. Él dice que vino para servir y no para ser servido. Entonces, gracias a Dios por esta hermosa enseñanza. Me llena de mucho saber que el Señor, cuando nos dice que sirvamos, lo hagamos con pasión. Lo hagamos con aquella forma de ser, con aquella actitud, con aquel entusiasmo
de que es para Él y exclusivamente para Él. ¿Por qué para Él? Porque Él te llamó, Él me llamó. Y esa es la fortaleza que tenemos, de que fuimos llamados por Él, por eso lo hacemos. Aunque algunos nos dicen, ay, aquel se está quemando, ¿cuánto trabaja? Quémate, deja las uñas, como decimos. El calor está fuerte a veces dejamos de hacer unas cosas por hacer las del Señor, pero eso es glorioso, hermano. Eso es lo que te puedo servir, y hoy para mí es un gusto servirte a ti y servirle a mi Señor, y sé que algún día que nos diga el Señor, nos van a servir allá en el cielo, dice, porque cuando lleguemos allá y les van a servir, dice, cuando estemos en las bodas del Cordero. Qué bendición es poder verte, qué bendición que me hayas escuchado, más bien hayas escuchado al Señor por medio de mi persona. Sé que esta palabra traerá frutos en tu vida, como ya las ha tenido, pero hoy con una mayor gloria. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Amén.